los últimos años, la migración venezolana ha estado interesadamente en el foco de la atención mediática internacional y en la agenda geopolítica de países con intereses adversos a Venezuela. Pero por otra parte, graves tragedias relacionadas a la movilidad humana, como las miles de muertes de migrantes en el mar Mediterráneo o los desplazados por la violencia y las masacres en Colombia, son habitualmente invisibilizados tanto por los países como por la cobertura informativa de los grandes medios de comunicación. La canciller de España y de Colombia han presentado una hoja de ruta para la regularización de personas migrantes venezolanas en Colombia. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha recibido este anuncio como una provocación. Y es que se ha hecho en el momento en el que por parte de la Unión Europea también se han impuesto unas medidas coercitivas hacia Venezuela. Sin embargo, este anuncio se ha llevado a cabo en la frontera entre Colombia y Venezuela en un punto determinado donde se han vivido también uno de los momentos más tensos en los últimos años, con la excusa de llevar a cabo ayuda humanitaria por parte del Grupo Lima. En Washington hubo momentos muy tensos en esta frontera el año pasado. Por su parte, también la migración venezolana se está utilizando como una excusa geopolítica. No hay que olvidar que las consecuencias de esta migración también vienen por parte del bloqueo que está viviendo este país. En un acto en la frontera de Venezuela a finales de febrero, el gobierno de España hizo público su apoyo financiero a Colombia para atender la migración venezolana. Además, se anunció la creación de un estatuto de protección temporal en Colombia que permitiría a los migrantes venezolanos una vía para la regularización de su estatus en ese país. He querido nuevamente manifestar la solidaridad española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, para con estos ciudadanos, mostrar mi empatía, la empatía de todos los españoles con estos ciudadanos y con su situación, y enviarles un mensaje muy claro de que por parte de España, de una manera muy humilde pero de manera muy consistente, vamos a seguir acompañándoles y vamos a seguir apoyándoles en todo lo que podamos en los próximos meses. El evento ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas. La imposición de nuevas medidas coercitivas unilaterales por parte de la Unión Europea contra Venezuela condujo a este país a expulsar en reciprocidad a la embajadora europea. El acto en la frontera con Venezuela también tuvo su respuesta desde Caracas. Hoy va la canciller española de manera hipócrita a la frontera en Cúcuta a declarar a favor de la política xenofóbica del gobierno de Colombia contra los venezolanos. La canciller de Colombia la acompaña, pero yo me pregunto, ¿qué hace la canciller de España en la frontera de Colombia con Venezuela? En vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el mar Mediterráneo. ¿Por qué la canciller de España viene a meterse en los asuntos de Venezuela? ¡Fuera de América Latina! La canciller de España, ¡fuera de América Latina! Según la Organización Internacional de Migraciones, en el mar Mediterráneo han fallecido ahogados al menos 22.000 migrantes provenientes de África desde 2015, muchos de ellos en aguas pertenecientes a la jurisdicción española. Solo en lo que va de año se registran 162 muertos en esa ruta migratoria, la más mortífera en todo el planeta. Mientras tanto, los focos de atención se dirigen a otro lugar. El estatuto van a poder trabajar, van a poder tener acceso a la salud, van a tener acceso a la educación. Entonces es una medida importantísima que el gobierno de Colombia tiene una responsabilidad gigantesca de sacarla adelante, y esto se va a volver un ejemplo mundial por la generosidad y la humanidad que el presidente Duque ha tenido con los hermanos migrantes de Venezuela. La generosidad del presidente Duque con los migrantes venezolanos, al parecer, ha dado un giro radical. Hace apenas 2 meses, el propio mandatario confirmó que se le negaría la vacuna contra la COVID-19 a los migrantes venezolanos que no estuvieran en situación regular. ¿Quiere decir, presidente, que en principio los venezolanos que no tengan doble nacionalidad no serían vacunados en Colombia? Pues quienes no tengan en este momento, Ricardo, la acreditación de ser ciudadanos colombianos
y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no. Según la normativa internacional vigente, los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, no prescriben bajo ninguna circunstancia, ni menos dependen en modo alguno del estatus migratorio de una persona. Expertos colombianos en el área de salud han señalado además la alarmante ignorancia del presidente Duque en lo que se refiere al control de una pandemia, cuyo virus naturalmente no discrimina entre nacionales y extranjeros para propagarse. Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con más casos de contagio por COVID-19. Más de 2.200.000 personas han contraído el virus. Sin embargo, las preocupaciones de los gobiernos de Colombia y España parecen ser otras. Después de esta presencia en el terreno, ella se va a dar cuenta de las necesidades gravísimas que tenemos en Colombia y la crisis gravísima que hay en Venezuela. Las tendencias de movilidad humana en la región indican que es justamente Colombia y no Venezuela el país del que más personas han salido en las últimas décadas. El propio Ministerio de Exteriores de ese país publicó un informe en 2012 donde se afirma que Colombia tenía la mayor cantidad de emigrantes en toda Sudamérica y el Caribe, sin que eso provocara ninguna reacción internacional. Desde entonces, se ha vuelto opaca la información referida a la migración colombiana, pero se sabe que la mayoría de ellos han ido a los Estados Unidos, donde según el Censo Nacional, residen unos 7 millones de colombianos, sin contar los indocumentados. Venezuela, por su parte, ocupa el segundo lugar de acogida de migrantes colombianos con 5.600.000 personas según las autoridades del país, muchos de ellos beneficiarios de programas sociales como vivienda, salud y educación, un esfuerzo que ha hecho Venezuela en las últimas décadas sin haber recibido ni reclamado ningún apoyo financiero, ni de organismos internacionales ni de terceros países. Durante la pandemia de COVID-19, muchos migrantes en distintas regiones han quedado desasistidos por los gobiernos, pero mientras Venezuela activaba vuelos humanitarios para retornar a sus ciudadanos ante la emergencia, el gobierno de Colombia los abandonó a su suerte. Estos testimonios fueron recogidos a mediados del año pasado en Chile, cuando centenares de migrantes colombianos quedaron completamente desamparados, tanto del gobierno colombiano como del chileno. Pero decidimos no movernos de aquí, porque si en casi un mes el consulado y el embajador no han dado la cara, ¿ustedes creen que si nos vamos nos van a ayudar? Ahí es donde menos van a aparecer. Entonces decidimos todos con nuestro grupo quedarnos aquí para hacer presión, a ver si por lo menos así se dignan de dar la cara. Habemos un grupo de 95 personas aquí que queremos regresar a nuestro país y no sale lo del vuelo humanitario, nada, y no hay respuesta del gobierno, no hay respuesta de la Cancillería, no hay respuesta de nada. Definitivamente el gobierno colombiano nos tiene totalmente olvidados, esperamos más bien con la ayuda, digamos, de lo que es Providencia y las asociaciones que nos han ayudado, nos hagan un puente con la Cancillería de Colombia y nos puedan ayudar, porque definitivamente Colombia no se ha pronunciado en 2 meses que llevamos aquí nosotros. Entre los países con más desplazados a nivel mundial está Colombia. Según el Consejo Noruego para Refugiados, el órgano internacional más importante en el monitoreo de desplazamientos forzados, casi 8 millones de personas en Colombia se han visto obligadas a abandonar su hogar desde 1985 hasta el 2020. Apenas 4 días antes del evento en la frontera con Venezuela, donde los gobiernos de España y Colombia se preocupaban por los migrantes venezolanos, se producía otra importante declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Los altos índices de violencia y desprotección que viven algunas regiones del país crean contextos de vulnerabilidad aguda para líderes y lideresas sociales. Según la alta comisionada de los derechos humanos, en el 2020 la defensa de los derechos humanos en Colombia continuó siendo una actividad de alto riesgo. La alta comisionada recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. La funcionaria de la ONU también detalló las consecuencias de la violencia en la población. La violencia en varios territorios habría causado en 2020 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas.
el 76% de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. El departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia, limita con Panamá y a muy pocos kilómetros de esta frontera se ubica también Antioquia. A mediados de febrero, las autoridades panameñas tomaban medidas para atajar la grave crisis migratoria proveniente de Colombia en el tapón de Darién que separa a ese país de Panamá. Tenemos información pues de que se está desplazando aproximadamente 800 migrantes hacia nuestras áreas de responsabilidad. Nos hemos estado preparando para recibir pues esta ola migratoria en los diferentes RM, las estaciones de recepción migratoria que mantenemos. El otro departamento con más desplazados por la violencia en Colombia, que indica la funcionaria de Derechos Humanos de la ONU, es Nariño, justamente ubicado en la frontera sur de Colombia con Ecuador. A finales de febrero, los gobiernos de Perú y Ecuador movilizaron tropas y vehículos militares para cerrar sus fronteras e impedir la entrada de migrantes irregulares provenientes del norte. Aunque no haya manera de identificar la nacionalidad de un migrante irregular, salvo que sea detenido y muestre un pasaporte, muchos medios de comunicación asumen automáticamente y sin ningún respaldo que esos migrantes son venezolanos. Tenemos un despliegue tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano. También hemos observado tropa ecuatoriana de los dos lados de la frontera y creo que eso muestra que estamos haciendo un esfuerzo conjunto para garantizar que cualquier paso de un lado a otro sea por la vía legal y por la vía correcta. La cuantiosa migración colombiana ni las graves situaciones a los derechos humanos en ese país no provocan extrañamente atención internacional. Mientras tanto, el gobierno de España, que declara su empatía con los migrantes venezolanos, tan solo ha dado el estatus de refugiado a 88 venezolanos que han arribado a España, según datos de ACNUR, y a unos 35.000 migrantes que se les ha otorgado un permiso residencial para residir temporalmente en ese país. La ministra de Asuntos Exteriores de España acudió a la frontera entre Colombia y Venezuela para anunciar que apoyaría a Colombia en la regularización de personas migrantes venezolanas. Sin embargo, este hecho ha dejado en evidencia también las situaciones y las políticas migratorias que se llevan a cabo en España, porque son totalmente contradictorias. En España, según datos del Ministerio de Interior, en los últimos 10 años se han expulsado a más de 220.000 personas por estar en una situación administrativa irregular. Incluso son más de 500.000 personas las que actualmente viven en España en esta situación administrativa irregular, pendientes de regularizar su situación administrativa y de poder estar documentados, tal y como dice la ley española. Recordemos también que 1 de cada 4 de estas personas que están pendientes de regularización son ciudadanas y ciudadanos colombianos. La situación en España deja mucho que desear en cuanto a las políticas migratorias. Son muchos también los que en los últimos meses, con la llegada de la crisis del coronavirus y la pandemia sanitaria, han pedido una regularización ya para todas estas personas que se ha demostrado que son esenciales en nuestro día a día. El mar sin agua, el mar de plástico. Esta es la huerta de Europa en España. Aquí cientos de migrantes sobreviven trabajando en los invernaderos para recolectar las frutas y verduras de miles de hogares. Pero, ¿cómo viven estos migrantes en España? Miles de trabajadores esenciales, migrantes, llegados de África, se alojan en infraviviendas, casas de plástico, sin agua, sin calefacción, sin documentación, condenados al exilio invisible y al servicio laboral esencial. Y lo que está pasando, nosotros estamos viviendo muy malo, no tenemos derecho. Lo que está pasando, trabajo no tenemos derecho. Lo que está pasando es cosa de papeles.
Una cosa para el gobierno, para saber, nosotros estamos aquí en España, quiere España para ayudar, nosotros, para contrapapeles. Nosotros vamos también a ayudar a España para pagar seguro, para hacer muchas cosas, tenemos familia, ¿me entiendes? Ahora mismo, lo que está pasando, nadie sabe. Nosotros estamos sufriendo, trabajando con el jefe no quiere. Me ha dicho, yo estoy en España 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y el jefe no quiere dar contrato para nosotros, ¿me entiendes? ¿Qué vamos a hacer? Mira, nosotros digamos así, vivimos en Chabuela, está chamando, mucho pasar malo, no sé dónde, ¿me entiendes? Tenemos familia, ¿me entiendes? Eso, y me dicho del gobierno, Pedro, Mr. Sánchez, yo hablo con esa palabra contigo, ¿verdad? Ayuda a nosotros queremos España, ayuda a nosotros. Desde hace más de 25 años, miles de personas, trabajadoras migrantes, viven en absoluto abandono, bajo techos de plástico que durante las primeras semanas de febrero de 2021 acabaron en llamas. El fuego dejó en la calle a miles de migrantes temporeros que viven en estas infraviviendas y asentamientos de Andalucía. Son trabajadores esenciales del campo que tras sortear la vida en el Mediterráneo ahora sufren en el exilio, dentro de las calles del Estado español, que mantienen absoluto silencio ante una situación de extrema vulnerabilidad, calificada de inhumana por los relatores de Naciones Unidas. La casa de plástico de Hamza ardió tras un fuego que ha dejado a un centenar de personas en la calle. Ahora vive en esta tienda de campaña. Aquí se refugia mientras cada mañana tiene que ir a recolectar el campo. Sí, aquí tú sabes, dinero, todo, todo, no tiene nada. Todo finito mi casa, todo finito. No coge, solo ropa. Todo está aquí, comida no tiene nada. Solo otros amigos tienen poquito comida, dame todo come. Solo no come. Solo Amalia coge, venía aquí, darle poco agua, Abdulaje lleva varios años sobreviviendo en los asentamientos. La noche del 13 de febrero estaba descansando tras un día de trabajo, cuando ardió su infravivienda. Pudo recuperar sus pertenencias y su documentación. Mientras huía, veía cómo su casa se reducía a ceniza. I don't know what happened. So before, I feel here, see fire is good like this here. All this fire, boom, boom, that gas, boom, 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 boom. I don't know. So before I enter my inside room, I take my phone, my passport, my bicycle. That my inside bag, I get small bag. Right now, it's difficult. Difficult. So yesterday, I sleep inside this house.
whole day, so we are there inside this one. So I don't know my situation. Las manos que hoy llenan las despensas de frutas y hortalizas en España son las mismas que recogen las cenizas de un asentamiento, donde ya no hay ni para cocinar ni para comer, mientras las administraciones españolas mantienen silencio absoluto. Pues hemos denunciado la inacción de todas las autoridades y las administraciones públicas, de los empresarios del sector implicados y fundamentalmente de la poca implicación de la administración local más cercana a todo este drama humano, que no ha hecho absolutamente nada porque la gente pueda vivir de una manera digna o abrir un polideportivo donde puedan cobijarse de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Ha habido 400 personas damnificadas que se han tenido que buscar la vida por sí mismas, y el alcalde pues se escuda y se esconde detrás pues de las ONG que realmente no tienen capacidad para darle solución a un problema tan grave y tan grande, y que ellas mismas precisamente lo han dicho, que no pueden nunca suplir a las administraciones. Esto es un problema, es un drama humano, es un problema de salud inmerso dentro de una pandemia donde se nos está pidiendo a la población pues que guardemos unas medidas higiénicas, y como ves aquí es imposible guardar las medidas higiénicas porque la gente no tiene dónde resguardarse. Tenemos un toque de queda a las 10 de la noche, la gente no tiene dónde resguardarse, está durmiendo en la calle, no pueden ducharse, no pueden lavarse las manos y no tienen acceso ni a agua, ni a jabón, ni absolutamente nada. Sortearon fronteras, esquivaron deportaciones, sobrevivieron en la más absoluta inhumanidad, soportaron la esclavitud laboral. Así viven los migrantes en los asentamientos en España. Lugares sin derecho, lugares invisibilizados, lugares donde nunca un ministro o canciller se paseó para ver el estado de estos hombres y mujeres esenciales. La migración es un derecho de todas las personas, de toda la humanidad, que ha sido también utilizada para conseguir unos fines políticos. Incluso se han creado discursos de odio y de miedo por parte de grupos políticos que han intentado conseguir votos a través de discursos donde confrontan a la ciudadanía. Una situación que además también repercute muchísimo sobre estas personas y que las atraviesan en el día a día. Los expertos en migración determinan que la única forma de acabar con la migración forzada es atacando de raíz los problemas que estas personas viven en sus países. Mayoritariamente uno de estos problemas es la injerencia, el bloqueo y también el expolio de los recursos en sus países. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, les invitamos a seguir la sintonía de este Entre Fronteras y que sigan también en sintonía con el canal. Nosotras nos vemos de nuevo en un nuevo programa de Entre Fronteras.